Hoy estamos diciendo aquí, en Venezuela y en Colombia opera el cartel de los soles. Y el que Gustavo Petro desconozca o no quiera reconocer al cartel de los soles, significa, Maduro lo llamó y le dijo, bueno, ¿va a defender o no va a defender? ¿O va de pronto a aparecer la respuesta? ¿Dónde salieron los 15.000 millones de Armando Benedetti? Y tiene que venir el gobierno de Estados Unidos y construir la base más grande antinarcóticos que exista en el mundo, si quieres. Porque tú dijiste, no voy a negociar con No, es que un abusador de mujeres. con un abusado, con un agresor de mujeres. O sea, yo no voy a conciliar con él. Petro le dice, venga Benedetti, usted no me ha dicho qué ministros se van y qué ministros se quedan. Entonces ya mi sueño ahora es ser presidenta de Colombia. No se lo puedo negar. No, yo aquí peino a todo el mundo. El que quiera, yo aquí tengo una peluquería, el que quiera venir con muchísimo gusto. Aquí se les atiende a todos, el mejor servicio. Mejor opción presidencial para el 2026. Germán Vargas Lleras. ¿Qué le dirías a Gustavo Petro hoy? Mire, él hizo una promesa, que quería llevar tejido humano a Marte. Yo le digo a Gustavo Petro que vaya él mismo y lleve el tejido humano a Marte, se demore un buen tiempo y ya no le haga más daño a Colombia. Eso le quisiera decir. ¿Cómo se define Lina María Garrido en una sola palabra? Frentera. Claudia López. No, pero oportunista. Daniel Quintero. Payaso. Bienvenidos a Perfiles, un podcast de opinión política donde conocerás de cerca los principales líderes de nuestro país. Hoy nos acompaña la congresista más directa, que no tiene pelos en la lengua, una de la que con sus icónicas frases ha puesto a temblar hasta el mismísimo presidente. Claro que sí, les hablo de Lina María Garrido. Lina, bienvenida. Ari, Mila, muy contenta de estar aquí. Y sí, sin pelos en la lengua vamos a conversar el día de hoy. Por supuesto, y nos acompaña también en la mesa Milani Gómez, doctora en marketing político. Mila, bienvenida. Muchísimas gracias, Ari, y muchísimas gracias, Lina, por recibirnos y recibir la comunidad del Oriente Antioqueño, que siempre le gusta estar informada sobre los temas políticos de actualidad. Bueno, arrancamos. Sueles decir que eres hija de maestros de escuela pública. ¿Cómo crees que estas raíces familiares han influido en la política? No, yo siempre digo que me siento privilegiada que Dios me haya regalado unos papás como los míos, que son profesores, que son formadores, que han entregado más de 40 años al servicio de la comunidad, de los niños. Y el nacer en una familia así, pues por supuesto, con principios, con valores, muy temerosa de Dios, ha sido parte fundamental en todo mi proceso de crecimiento personal y profesional. Que eso haya influido en la política, yo creo que los maestros son más políticos que cualquiera, ¿cierto? Entonces, desde siempre el liderazgo, sobre todo la seguridad que ellos transmiten y en la cual nos formaron, ha sido fundamental en este recorrido y en este camino que decidí emprender. Claro que sí. Hablemos un poco de Arauca, un territorio fronterizo, un territorio marginado, abandonado por el gobierno nacional. ¿Crees que esto te motivó a hacer política? Sí, creo que, digamos, desde el colegio, en todo mi proceso de formación, siempre estuvo ahí como el liderazgo, siempre estuvo el llevar la batuta de mis compañeros en el salón, todo eso, y empezar a conocer un poco la realidad y el contexto del lugar donde yo había nacido, cuando, por ejemplo, en el 2002, cuando Uribe fue presidente, la primera visita que hizo a mi departamento, una bomba acabó con mi colegio, con la mitad de mi colegio, y al siguiente día un marrano bomba explotó al lado de mi casa. Eso me hizo entender en ese momento que vivía en un departamento con una situación muy compleja. Cuando me hice novia, inclusive de mi esposo en ese entonces, policía, en un momento muy difícil, yo recuerdo que cuando él lo encontraba en la calle y él estaba vestido de policía, yo ni siquiera podía saludarlo. Yo pasaba como si no lo conociera. Esas circunstancias me hicieron darme cuenta del territorio en el que estaba y cuando tomé la decisión de pedirle a los araucanos que me dieran la posibilidad de representarlos en el Consejo Municipal, era poder evidenciar esa problemática, tratar de buscar soluciones, pero también demostrar la riqueza que nosotros tenemos. Es un departamento maravilloso, con una diversidad, con una riqueza hídrica, con una gente trabajadora. Somos potencia en producción de plátano, de ganado, somos pioneros. El mundo conoció que nuestro país producía cacao de alta calidad por Arauca. Entonces, todo eso me permite hoy poder exigir desde el escenario en el que me encuentro que Arauca le ha entregado mucho a este país. Le entregó la libertad,
le entregó el petróleo, que ayudó en un momento muy difícil de la economía de nuestro país, pero que las muchas promesas que nos han hecho han sido fallidas. Entonces creo que ese ha sido como el insumo fundamental para alzar mi voz. Lina, tú dices que Arauca te dio la oportunidad de ser concejal. Estamos hablando 2015, 2019 Asamblea y 2022 Cámara de Representantes. Realmente cuando uno mira la historia de muchos de los congresistas les ha tocado remar bastante y muchos años para llegar hasta acá, pero tú logras llegar relativamente rápido. ¿Qué hizo que te dieran esa confianza? Mira, yo nunca me imaginé llegar a la Cámara de Representantes. Para mí eso era muy difícil. Esta fue mi primera experiencia laboral cuando salí de la universidad, cuando me hice profesional y especialista en marketing político y trabajaba como asistente de una representante. Y yo la veía a ella trabajar y yo decía, pero es que llegar aquí es muy difícil, pero voy a empezar. Entonces ahí fue cuando en el 2015 presenté por primera vez mi nombre al Consejo Municipal y ganamos, siendo una de las votaciones más altas en la historia para una mujer al Consejo. Hicimos nuestro trabajo, dije a la Asamblea. En la Asamblea saqué una muy buena votación, pero me quemé por 36 votos. Uno no sabe qué duele más, si quemarse por bastante o quemarse por poquitos. Sí. Pero eso de alguna manera me hizo vivir una experiencia muy personal, dolorosa, claro, la frustración y todo eso, pero el mismo equipo de trabajo y mi misma familia me dijo, eso es lo que te gusta, eso es lo que tú sabes hacer, para eso te preparaste y decidimos entonces postular nuestro nombre a la siguiente campaña en la Cámara de Representantes y obtuvimos un resultado favorable que me trajo acá, pero creo que fue la suma de ver a una mujer que hizo un muy buen trabajo, que se nota el liderazgo, que tiene valor, que le pone potencia a su voz, que habla con la verdad y logramos conectar con todo el departamento que me trajo acá. Lina, 10.500 votos aproximadamente, son muy buenos votos para el departamento de Arauca y precisamente, digamos que por esa rapidez se ha dicho que tú tuviste el apoyo de Facundo Castillo, gobernador de Arauca. Él está imputado por corrupción. Entonces tus críticos dicen, venga, esta mujer habla de transparencia, habla de anticorrupción, pero ella fue apoyada por el exgobernador. ¿Qué le dirías a ellos? Bueno, realmente han sido una de las cosas en las que han querido desacreditarme, deslegitimar mi lucha y mi trabajo en el Congreso de la República. Una vez fui muy famosa después del 20 de julio, pero yo debo decir dos cosas. La primera, que yo aprecio muchísimo al doctor Facundo Castillo, porque es un hombre que es muy querido en el departamento de Arauca, es un gran líder, un médico que ha sido muy servicial para los araucanos y por eso ha sido el único que ha sido gobernador 2 veces en el departamento de Arauca. Pero a quienes dicen que yo soy representante por él, debo decirles que ni siquiera había iniciado la campaña política y él ya estaba enfrentando este proceso, él ya estaba, digamos, le habían quitado su libertad, ya estaba preso. Entonces, que digan que fue con el apoyo del doctor Facundo, ni siquiera pudo votar por mí, porque él en ese momento ya estaba en todo su proceso judicial, que pues hoy en día todavía libre y que pues es su defensa la que tendrá que demostrar y hacer lo correcto. Pero de verdad, yo lo único que tengo para decirle a todos es que es una persona a la que aprecio, un amigo, y espero que pues la justicia resuelva en este momento su caso. Lina, en el 2022, en segunda vuelta, apoyaste a Gustavo Petro. Y en este 2025 te has convertido en su astilla en el zapato. ¿Te arrepientes de haberlo apoyado? ¿Te ha defraudado Gustavo Petro? Total, total. Pero sin embargo hay que decir algo, el que Petro llegara al poder era inminente. Ya ellos llevaban una lucha y una carrera de muchos años y básicamente que hasta los mismos partidos tradicionales como Centro Democrático, inclusive como el partido mío Cambio Radical, ni siquiera tuvieron candidato presidencial. Entonces se dejaron llevar en toda una estrategia que resolvieron de llegar a una segunda vuelta Rodolfo y Gustavo Petro, y Rodolfo terminó siendo el más petrista de todos, porque pasó la segunda vuelta y ya no quiso hacer más campaña. Entonces llega Gustavo Petro y básicamente que mi voto fue en protesta por todas las promesas incumplidas. Dijimos, pues este hombre voy a votar por esperanza, por la paz, por el cambio y sin miedo. Dije, vamos a ver a qué sabe esto. Porque era, digamos que su discurso
atendía las necesidades de mi departamento. Por ahí pasaba, o sea, Arauca podría ser casi que el laboratorio de Gustavo Petro, para que todas esas banderas de las que tanto lució y tanto defendió, resolvieran muchos de los problemas. La firma con el ELN, proyectos de transformación, devolver las regalías, bueno. Entonces, pero hoy me doy cuenta que la izquierda y este proyecto político es mentiroso, es resentido y es traidor. Entonces ya Colombia lo probó, creo que ahora lo que nos corresponde es seguir desnudando esta realidad y que en el 2026 nuestra cita más importante sea para ya decirle no queremos más. Ok, Lina, hablemos un poquito, precisamente hablas de las necesidades de Arauca y tú como representante has presentado proyectos de ley muy interesantes. ¿Cuál ha sido ese logro y ese mayor logro que hasta ahora tú quieres contarle a nuestro público que has hecho en tu gestión? Bueno, aquí han sido varias fases digamos, en las cuales he hecho mi ejercicio legislativo. Primero, aquí toqué todas las puertas en términos de gestión y este gobierno, todas, lo único que decía, ustedes tienen regalías, Arauca tiene regalías, ustedes no hay plata, listo, perfecto. Aquí ya todo lo que dijeron que iban a invertir en Arauca no va a ser, lo que está en el plan de desarrollo no van a cumplir. Entonces, tengo más de 35 iniciativas que hemos acompañado como autora, coautora, que se han dado debates, algunos han salido, pero realmente yo de lo que hoy más me siento orgullosa es de haber sido el muro de contención en este gobierno, en el Congreso de la República, porque son muchas las reformas que si no estuviéramos acá nosotros argumentando, debatiendo y haciendo que se cumpla la ley quinta y los trámites como lo manda la ley, hace rato Gustavo Petro ya hubiese pasado de un tajo y básicamente que la Cámara y el Congreso se hubiese convertido en una notaría, pero ahí hemos estado nosotros y seguiremos. Tenemos muchas acciones judiciales en muchas cosas. Vamos a tumbar la reforma pensional, la reforma a la salud no va a salir. Estamos esperando el debate del presupuesto y demás. Entonces, aquí básicamente que así ha sido como lo más relevante. Precisamente hablando de ese muro de contención, el 20 de julio, sin lugar a dudas, a pedir más de que ha hecho muchas cosas, pero sin lugar a dudas te convertiste en una figura en nuestro país. Y esto lo hiciste a través de un discurso muy polémico porque incluso usaste frases del presidente, del expresidente Chávez, de huele a azufre, y fue un discurso bien cargado de mucha emocionalidad. Allí hiciste alusión al tema de los niños de La Guajira y del olvido, por supuesto, digamos, del gobierno de este tema. E incluso en los últimos días has hablado, por ejemplo, del tema del cartel de los soles y de cómo Gustavo Petro niega su existencia, cuando países de América Latina incluso lo han reconocido. El mismo Estados Unidos lo han reconocido. Entonces, esto que tú has dicho, primero, ¿por qué crees que Gustavo Petro lo niega? Y esto que tú has dicho, muchas personas dicen es para ganar popularidad, es para hacerse visibilizar, pero en realidad, ¿cuál es la intención de mostrar esto cuando el gobierno dice que no existe y que él ha hecho las cosas bien? Bueno, no, aquí lo que nosotros tenemos es un montón de respuestas que le estamos pidiendo a las autoridades. Aquí el que Gustavo Petro desconozca o no quiera reconocer al cartel de los soles significa que mínimo Maduro lo llamó y le dijo, bueno, ¿va a defender o no va a defender? ¿O va de pronto a aparecer la respuesta donde salieron los 15.000 millones de Armando Benedetti? O sea, aquí no hay otra respuesta. O sea, aquí Gustavo Petro todos los días sale con cuanta locura se le aparezca y la tarea de nosotros es no dejarnos llevar por esas cortinas de humo que él quiere todo el tiempo estar creando y construyendo porque se ha vuelto experto, sino exigir las respuestas. Hoy estamos diciendo, aquí en Venezuela y en Colombia opera el cartel de los soles. El narcotráfico hoy es la gasolina de toda la violencia que estamos viviendo. Hoy no pretenda decir que es que aquí se va a volver a unir el ejército bolivariano para defender a Nicolás Maduro, que es el mayor violador de los derechos humanos, que es un gobierno ilegítimo, que es un cartel, que es una organización criminal que hoy está usurpando el gobierno de Venezuela. Entonces, lo que estamos esperando todos aquí, Mila y Ari, es que Trump resuelva este problema lo más rápido posible, porque eso nos va a ayudar muchísimo y de ahí en adelante tenemos que, en concurso y articulación, ver cómo vamos a acabar con el narcotráfico y las 300.000 hectáreas de coca que están sembradas. Hace poco, precisamente, das unas declaraciones en las que decías que el 70% de la coca del mundo se ha producido bajo el gobierno de Gustavo Petro. ¿En qué te basas para dar estas fuertes declaraciones? Bueno, es que este gobierno es el que más en la histórica, son cifras históricas en las que este gobierno ha sido permisivo
para que hoy sean 300.000 hectáreas, más de 300.000 hectáreas de cocas que estén sembradas en nuestro territorio y que significan el 70% a nivel mundial. Entonces realmente es un problema muy grave que nosotros no vemos que ninguno de los anuncios que han hecho ni la lucha que hoy quiera decir Petro que va a hacer va a funcionar, al punto que estamos a punto de que nos desertifiquen porque no hemos cumplido las metas, porque no se ha mostrado la voluntad de querer hacerlo. Y mire hoy el dolor, la angustia y las muertes que han sido producto de todo este negocio perverso y dañino como es el narcotráfico. Aquí, para quien desee gobernar en la próxima, y eso yo, si aquí se los anticipo, aquí tiene que venir el gobierno de Estados Unidos y construir la base más grande antinarcóticos que exista en el mundo, si quieren. Pero nosotros en el menor tiempo posible es la única forma de que nosotros logremos acabar ese flagelo, porque hoy Trump sabe que más de 30.000 personas al año en su país están muriendo por sobredosis a causa del consumo de la coca. Y si nosotros somos los mayores productores, aquí está el problema. Total, precisamente para allá, ese era el tema que quería tocar. Ahorita conversábamos, cerca de 30.000 personas en Estados Unidos mueren producto de la cocaína que entra de Colombia en el 2023 y en el 2022 alrededor de 22.000 personas también. 24.000 personas, aunque realmente la cifra que más pues, que preocupa a los Estados Unidos es que son 80.000 estadounidenses que están muriendo al año, pero obviamente también por causas de drogas sintéticas, que hoy ha sido un gran problema. Hoy lo que estamos pidiendo, y creo que estas reuniones que se han hecho con los diferentes dirigentes y presidentes y líderes mundiales de Estados Unidos y de Europa, es porque esto es un problema mundial. Y entonces aquí donde se produce, pues aquí es donde necesitamos esa articulación y esas acciones urgentes, contundentes y necesarias. Y nosotros tenemos que reconocer ese problema, lo que no ha hecho Gustavo Petro, y decir bienvenidos. Aquí lo que necesitamos es que esto, que es lo que produce la violencia y las víctimas de nuestro país, cambie. ¿Para qué? Para que la seguridad vuelva al campo y a las ciudades. Este flagelo no puede seguir siendo la condena de los colombianos. Lina, por tu carácter precisamente te has dado a conocer en estas, digamos, cifras que nos das, denuncias que haces, y esto ha llevado a que hayas tenido un rifirrafe con Armando Benedetti. Él dice que pues te va a denunciar, ¿sí? ¿Qué tanto temor tienes a esas denuncias y qué dirías frente a este tema, que incluso está acompañado de algunas otras mujeres del Congreso, pues que ven en él una persona que ataca a lo femenino? La verdad me da risa. Adicional, porque tú dijiste, no voy a negociar con No, es que un abusador de con mujeres. un abusado, con un agresor de mujeres. O sea, yo no voy a conciliar con él. O sea, a mí me da risa, realmente me da risa por lo menos ver a un Armando Benedetti que se siente con los delegados y representantes de Estados Unidos a decir que va a hablar de la lucha contra las drogas. O sea, por Dios, es un drogadicto. Lo ha reconocido. ¿Sí? Entonces él hoy pretende silenciarnos, callarnos, amenazarnos y pretende utilizar la justicia para que nosotros no digamos ni exijamos a las autoridades que realmente este hombre tiene que responder por todos los delitos que se le acusan, que se le están investigando y sobre todo que nosotros no lo reconocemos como interlocutor. Él no representa, para nosotros es un insulto que un agresor de mujeres hoy esté en el Ministerio de la Política y tener que verlo en este Congreso, tenerlo que ver en el recinto de la Cámara de Representantes, de verdad que eso es bochornoso. A mí me molesta y sobre todo me molesta que las mujeres, que las viejas aquí que dijeron que son feministas, que alzan el pañuelo verde y toda esa cuestión, sean las que primero se lancen a abrazarlo y a besarlo. O sea, la verdad, esto ya uno no sabe qué nivel más bajo va a llegar Gustavo Petro con todos los que se rodean. Ahí quiero precisamente ahondar porque digamos que él ha sido una persona supremamente polémica, pero se ha mantenido en el gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué cree usted que él lo mantiene en el gobierno? Los 15.000 millones. A mí hasta que no me digan de dónde lo sacaron, yo creo que ese seguirá siendo siempre el argumento de por qué está ahí. Es que ustedes lo han escuchado. El Consejo de Ministros es la mejor forma de uno enterarse de los secreticos de este gobierno, cuando los chismecitos ahí, los babaditos ahí. Cuando le dice, venga Benedetti, Petro le dice, venga Benedetti, usted no me ha dicho qué ministros se van y qué ministros se quedan. Pues, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el presidente realmente? Pues es Armando Benedetti.
él es el que realmente manda acá. Y pues claro, le tiene muchos secretos. Yo en algún momento pensé hasta que Laura Sarabia realmente había recapacitado y se iba a alejar del gobierno, pero no, ahora va de embajadora por allá en Europa. O sea, realmente guardarle secretos a Gustavo Petro significa tener el poder en este país. A propósito de rifirrafe, esta semana con Margarita Rosa de Francisco, hubo un intercambio en X de algunas palabras que ella decía que María Fernanda Cabal y Paloma Valencia debían emanciparse del centro democrático porque les metían un quinto candidato y tú les decías que por lo menos ese quinto candidato pertenecía al centro democrático, no como a ellos en el pacto histórico les habían metido a Daniel Quintero que estaba imputado. No, yo aquí peino a todo el mundo. El que quiera que Esta es la peinilla. el que quiera, yo aquí tengo una peluquería, el que quiera venir con muchísimo gusto, aquí se les atiende a todos, el mejor servicio. Esto sale muy completo completo, hombres y mujeres, todo por igual. y salen enjabonados. Total, total. No, aquí es completo lo que necesiten, uñitas, pies, lo que necesiten. Pero miren, Margarita pues no tiene ni siquiera autoridad para decirlo. Ella obviamente defiende este gobierno porque su hermana, por supuesto, ha sido beneficiaria. Y venir acá a dar cátedra o directrices o generar crítica frente a lo que está pasando en los otros partidos, pues realmente es vergonzoso. Lo que dice el Centro Democrático, ahí están sus militantes, es su decisión. Lo del papá Miguel Uribe, ahí nadie tiene derecho siquiera a opinar sobre eso. Es un señor que le mataron a su hijo y que hace 34 años enterró a su esposa. Pero ella sí debería entonces decir cómo sigue defendiendo un gobierno tan nefasto como este, donde imputados como Daniel Quintero van a ser parte del pacto histórico en la consulta. Con de Gloria Inés Ramírez, que fue ministra de Trabajo, está siendo señalada porque ella también hizo parte del cónclave y de cómo manosearon y quisieron comprar los votos en el Congreso de la República. O sea, perdóneme, pero mi reina, los churcos yo creo que hay que colocarles una planchita porque lo que dice no es coherente con lo que realmente está sucediendo. Muy bien. Todo esto que usted nos dice es supremamente interesante, pero muchas veces vuelvo e insisto, se plantea que hace parte de ese estilo confrontacional que usted tiene y que la ha caracterizado y que después del 20 de julio se ha hecho tan nombrado en el país. ¿Tiene alguna aspiración, no sé, a la gobernación de Arauca, quizá a la presidencia o vicepresidencia del país? Pues mire, yo les dije a ustedes que no, nunca me imaginé ser representante a la Cámara. Por tanto, mi sueño hace 5 años era ser la primera mujer gobernadora de Arauca, elegida por voto popular. Pero hoy Dios me dijo, tu camino es el Congreso de la República. Entonces ya mi sueño ahora es ser presidenta de Colombia. No se los voy a negar. Si Dios le va iluminando el camino, pues los sueños y sus aspiraciones van más allá. Porque hoy ya no soy la voz solamente del departamento de Arauca, a quien quiero cambiarle esa realidad que nosotros vivimos, pero entendí estando aquí que uno desde allá poco puede hacer. Uno lo cambia desde acá donde se toman las decisiones de país y donde podemos resolver los grandes problemas. Problemas como la seguridad, problemas como la corrupción, problemas como la impunidad, que tienen que tener unas banderas a futuro. Entonces, yo sigo trabajando, amando cada día más a esta nación resiliente, trabajadora, paciente, que de verdad merece un destino y un futuro diferente. Lina, con eso que nos dices, si fueras precandidata, ¿cuál crees tú que sería esa propuesta que tú dices es lo primero que hay que hacer? Ahora nos dijiste algo, pero no sé si sea esa. El reto principal que tiene nuestro país, por supuesto, es recuperar la seguridad, pero para eso lo primero que tenemos que atacar es el tema de la coca, de lo que hay aquí, que es la gasolina, de toda esta violencia. Y nosotros tenemos que empezar aquí, hay que tomar decisiones contundentes, hay que hacer grandes reformas, porque no es pasar la página de Gustavo Petro para volver al pasado, es para poderle dar igualdad y justicia, que no son las banderas de la izquierda, sino son las necesidades y el clamor de los colombianos. Entonces aquí todo eso tiene que apuntar a una gran unidad y una construcción conjunta de país. Aquí hay muchas propuestas que vamos a hacer, muchas líneas que tendremos que coincidir con quien vayamos a acompañar a la presidencia de la República, pero creo que estamos en un momento muy importante e histórico para el país que merece de toda nuestra responsabilidad y compromiso.
Lina, ahora hay que mojarse un poquito con unas respuestas rápidas de preguntas cortas. Vamos, vamos, vamos. Listo. Mejor opción presidencial para el 2026. Germán Vargas Lleras. ¿Qué le dirías a Gustavo Petro hoy? Mire, él hizo una promesa hace mucho tiempo que quería llevar tejido humano a Marte. Entonces yo lo invito, ya que por ahí ha dicho que que merecía unas vacaciones, yo le digo a Gustavo Petro que vaya él mismo y lleve el tejido humano a Marte, se demore un buen tiempo y ya no le haga más daño a Colombia. Eso le quisiera decir. Mayor reto para Colombia hoy. La seguridad, eso es lo más importante. Último libro leído. No hay causa perdida. Creo que es el haber retrocedido tanto tiempo, hoy nos llama otra vez a decir, hay posibilidades y hay una Colombia que necesita que la salvemos. ¿Cómo se define Lina María Garrido en una sola palabra? Frentera. Muy bien, Lina. Y ahora vamos a pasar a una visión muy interesante y es que vas a definir con una palabra a las personas que te voy a mencionar. Germán Vargas Lleras. ¿Una palabra? Bueno, démosle una o dos palabras para que pueda... No, pero Germán Vargas Lleras es un estadista. Carácter, conocimiento y experiencia. Vicky Ávila. Valiente. Claudia López. Con toda. Puede ser un símbolo. No, pero oportunista. Ok, Miguel Uribe Londoño. Gallardía. Daniel Quintero. Payaso. María José Pizarro. Yo no sé si para todos conocen, pero es agazapada. O sea, ese es como que no rompe un plato, pero parte toda la vajilla. Gustavo Bolívar. Uy, Gustavo Bolívar, creo que es muy manipulable. Ese amor por Petro lo vuelve demasiado débil. María Fernanda Cabal. Generala. Y Paloma Valiz. Ella es muy técnica y me gusta, ella es una mujer a la que admiro. Lina, hemos llegado al final de la entrevista. Me gustaría que le mandaras un mensaje a toda nuestra comunidad en Somos Oriente y a las personas que nos van a ver en este podcast. No, un saludo muy especial. Disfruté muchísimo esta conversación. Me encanta que hoy tengamos la oportunidad de llegar a muchos lugares del país con nuestra voz, con nuestras posiciones, nuestros pensamientos y sobre todo invitarlos. Y esto creo que es un momento importante. Hoy todo el mundo está hablando de política. La coyuntura histórica que estamos viviendo nos llama a debatir, a conocer, a construir, a informarnos y sobre todo a decidir el año entrante. Entonces, gracias porque lo que ustedes hacen es bien importante en estos momentos y me alegro conocer. Gracias a ti. Bueno, gracias por recibirnos. Bueno, hemos terminado un capítulo más de Perfiles. Nos vemos en el próximo.